¿cuántos españoles hay aquí que son de nacidos de acá? Bueno, qué bendición. Somos varios entonces. Qué bueno, qué bueno. Llevo 33 años fuera de España, viviendo en Londres, y quiero pedirle a mi esposa Clara que dé un saludo. Pastor, cuando usted estaba diciendo de que cuando Dios envía un siervo, algo el Señor tiene para decirnos. Y yo quisiera dar una palabra que el Señor me ha estado hablando. Esto pasó con mi hijo. Él está viviendo ahora en Colombia. Bueno, perdón, mi amor, nuestro hijo. y él pasó una circunstancia con un siervo de Dios. Y yo me llené un poco de enojo, de ira, ¿por qué pasaba esto? Yo dije, Señor, tú tienes que hablarme, tú tienes que mostrarme esto que pasa. Y el Señor me habló y me dijo, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Y me dice luego, ¿pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Más claro no canta un gallo, se dice en mi tierra. Pero el Señor me estaba hablando directamente de que, aunque yo no me daba cuenta, yo estaba juzgando a un siervo de Dios, porque yo me enojé por las palabras que salieron de su boca. Y el Señor dice, pero a ti te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Te quitaré ese terco corazón de piedra y te daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ti y te moveré. Esto dice el Señor soberano. Estoy dispuesto a escuchar tus oraciones y aumentar tu población como un rebaño. También te digo, si tú te pones de acuerdo con tu marido en algo que tú quieras en la tierra respecto a cualquier cosa, yo lo haré, dice el Señor. Solamente ten fe en mí. Estas cosas a mí me han quebrantado, porque cuando uno pide palabra de Dios con fe, con un corazón abierto, el Señor le habla, y cuando el Señor exhorta, no daña. El Señor simplemente hace su obra perfecta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros nos conocimos en Londres. Yo fui la primera vez para estudiar en el 79, y en el 79 nos conocimos. En el 80 nos ennoviamos y nos casamos al final del año. Yo quiero decirles algo, hermanos, que para mí fue ir a Londres, fue romper todos mis pensamientos, porque la Biblia dice que el creyente tiene que morir. En ese tiempo en Londres había mayormente gente española, un poquito de chilenos que habían llegado del golpe militar. Casi no había colombianos, no había ecuatorianos, no había bolivianos, argentinos, por ahí alguno de turista que venía y se iba. Entonces, cuando yo llegué a la congregación del pastor que me invitó, gracias, había un espíritu de división muy grande. Los españoles se sentían encima de los latinos. Los españoles no se hablaban con los latinos, se peleaban con ellos. Y yo dije, bueno, ¿qué dice Dios acerca de esto? Porque ahora no estamos ni en España, ni en Colombia, ni en Inglaterra, estamos en el reino de los cielos. ¿Y cuántos sabemos que en el reino de Dios hay otra forma de pensar, hay otra forma de sentir, hay otra forma de querer? Nosotros necesitamos vivir en la cultura del reino de los cielos, no en la cultura del español ni del latino. En el reino de Dios hay una cultura del reino, hay una forma de vivir y de pensar que es del reino de Dios. Entonces mi primer año en Inglaterra, queridos hermanos, fue un quebrantamiento continuo. Yo me la pasaba orando, ayunando, porque no entendía nada. Yo sabía que mis padres tenían una expectativa acerca de mí acá. Ellos habían sudado mucho para darme una carrera en Salamanca y haberme graduado. Y yo sabía lo que ellos esperaban de mí. Pero yo también sabía que por encima de mis padres está Dios. Y yo lo había recibido a Él como Señor y Salvador en el año 77, después de haber estado con curas y con monjas desde los 10 años hasta los 18, haber dejado toda esa carrera de teología, porque Cristo me cautivó mi corazón, y entendí de que en ese lugar yo no podía vivir para Dios, servir a Dios
Entonces fue una decisión muy radical, dejar todo el noviciado, la teología, para seguir a Cristo y cambiar de carrera también. Pero estando allí en Londres, yo le decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? Entonces, como yo sé que muchos de ustedes han venido de otras tierras, Dios en este tiempo, queridos hermanos, está moviendo a la gente de un país a otro. Estábamos en febrero en Colombia, 20,000 personas en una convención, había cualquier cantidad de delegados internacionales de Sudáfrica, de China, de gente de Europa, de Rusia, de todas partes. Dios está moviendo a la gente de un lado para otro, dice Daniel, por los últimos tiempos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se haga muy grande. Entonces, queridos hermanos, nosotros sabemos que cuando Dios nos llevó a Londres, nos llevó con un propósito. Pero en la iglesia donde estábamos había ese espíritu de división tan grande. ¿Y sabes cómo Dios me habló? Dios me habló aquí en Efesios capítulo 2, donde dice la palabra de Dios, ¿qué hizo Jesucristo al morir en la cruz? Hermanos, nosotros necesitamos entender que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cambia todos los paradigmas. Nosotros no podemos seguir con la mentalidad de siempre. El que viene a los caminos de Dios con un complejo de superioridad, tiene que ser tratado. Y el que viene al reino de Dios con un complejo de inferioridad, también tiene que ser tratado. La Biblia dice que cuando a Jesucristo le arrancaron la barba, se la arrancaron y por ahí derramó sangre. Esa sangre que Jesucristo derramó a través de su barba es para tratar nuestros complejos de inferioridad y de superioridad. Nadie tenga, dice Pablo, mayor concepto de sí que el que debe tener. Cada uno piense de sí con cordura, dice conforme al don de Cristo. Pero en Efesios capítulo 2 habla y dice en el verso 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. En este caso podemos hablar del pueblo latino y el pueblo español. Dios hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, en el pueblo de Dios no hay lugar para las enemistades, a Dios no le agrada. Cuando nosotros con mi hermano gemelo y mi hermana nos convertimos a Cristo, yo creo que en Palencia se podrían contar con los dedos de una mano la cantidad de creyentes, si no incluyéramos que había una bonita congregación de gitanos, la cantidad de creyentes que había en esta ciudad. Ahora tú piensas, querido, ¿por qué Dios te ha traído acá? Tiene que haber un propósito de Dios. Nosotros tenemos mucha gente en Londres que se para y da testimonio y dice, mire hermano, yo vine aquí a Londres por montones de motivos, trabajo, economía, etcétera, pero lo mejor que me ha pasado ha sido que he encontrado a Cristo acá. Aquí mi vida ha cambiado, aquí mi vida ha sido transformada, aquí Dios ha renovado, ha restaurado mi familia, mi hogar. Entonces lo más hermoso, queridos, es entender la agenda de Dios para el reino de los cielos. Porque allá donde quiera que tú vayas, como el pastor estaba diciendo, Dios tiene un propósito. Dios no nos ha salvado para que sigamos comiendo, durmiendo, trabajando y quizás descansando. Ese no es el propósito de Dios. La palabra que Dios me dio cuando estaba aquí parado ahorita fue la palabra del Padre nuestro. Jesús nos mandó a orar. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Nosotros, queridos hermanos, somos embajadores del reino de Dios. Tú y yo estamos aquí en esta ciudad para traer el reino de Dios. Yo me voy por las mañanas antes de que salga el sol, allá en el pueblo donde estamos, y me pongo en un alto. Y digo, Señor, tú vas a traer avivamiento sobre esta tierra. Tú vas a traer el avivamiento que ya Inglaterra ha vivido y que nosotros al estar allí hemos visto el efecto social del avivamiento. Tú lo vas a traer a nuestra tierra. Tú lo vas a traer aquí a Castilla, lo vas a traer a Palencia, lo vas a traer a España. Tú vas a visitar a este pueblo. No porque lo merezcan, sino porque tú lo has prometido. Y hay siervos de Dios, hay hombres y mujeres como ustedes que le clamamos a Dios, le pedimos, Señor, hazlo por tu gran nombre. Ten misericordia de nuestra tierra.
Quizás los primeros que fueron invitados a las bodas no quisieron venir, pero el Señor dijo, ve, sal a los caminos, a las plazas, los cojos, los paralíticos y tráelos. Y qué bueno que haya personas que de pronto no son lo que otros quisieran que fuéramos, pero Dios nos ha metido en su reino. ¿Qué tal que nosotros seamos la puerta para que esos otros que están atrás entren también? Esos otros que nos miran y dicen, esta gente como que no está muy bien, no tienen la apariencia, no tienen el estatus social, pero Dios inevitablemente a través de la historia de la humanidad, ¿qué hace? Escoge lo sencillo, lo pobre, lo que no es, para avergonzar a lo que es, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Usted ha leído ese pasaje de Deuteronomio capítulo 8, donde dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos de la tierra, en verdad erais los más pequeños, eran los que menos merecíais, sino por cuanto Jehová os amó y tuvo de vosotros misericordia, os ha escogido para que seáis su pueblo. Y Dios no ha cambiado, sigue con la misma táctica. Hay un movimiento del Espíritu Santo poderoso en Mozambique, y una pareja que se llaman Roland y Heidi Baker. Y estos hermanos Dios los envió para ir y sacar y predicar el evangelio a los niños que estaban en las calles tirados, en los basureros. Mozambique fue una colonia portuguesa anteriormente. Y ellos cuentan, cuando nos mandan sus reportes, cómo Dios ha cogido a estos niños y los ha levantado totalmente. Cómo el país ha sido impactado. Han plantado en menos de 10 años más de 10.000 iglesias. Tienen en récord más de 20 resurrecciones de los muertos. O sea, Dios ha hecho milagros tremendos con niños. Estaban en la calle, nadie los quería. Pero Dios los ha cogido a ellos y los está levantando. Y esos niños se han convertido en jóvenes de 20, 25 años. Y están trayendo a ese país donde hay tanta pobreza, tantos huérfanos, tanto sida. Dios está trayendo esperanza. Yo creo que nosotros, ustedes, queridos hermanos, son la esperanza para Palencia. No hay otra esperanza. La esperanza de Dios somos nosotros. Pablo dice en Romanos, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia que nuestra sociedad necesita, solamente la iglesia la puede traer. La paz que nuestra sociedad necesita, el shalom, solamente Dios la puede traer a través de la iglesia, ¿verdad? Y el perdón, solamente Dios lo puede traer a través de su iglesia. Entonces, queridos, vuelvo a Efesios capítulo 2, donde dice la palabra que por causa de la sangre de Jesús es que las enemistades han sido abolidas. Mire, yo estaba en esa situación, lo menos que me podía pasar por mi cabeza es que algún día yo me casase con una colombiana. Eso estaba fuera de mis parámetros, completamente fuera. No cabía. ¿Por qué? Porque uno trae mucho bagaje detrás de uno, ¿verdad? En este caso hay 5 siglos de historia entre España y Latinoamérica. Y en esos 5 siglos, si no has estudiado la historia, pasaron muchas cosas. Y muchas de las cosas que pasaron no fueron muy buenas. Yo no podía entender al principio por qué la gente latina que yo me encontraba tenía tanto fastidio, tanto choque con la gente española. Yo decía, yo no le he hecho nada, porque ignoraba la historia. Pero cuando tú estudias la historia y entiendes lo que pasó, un hombre de Dios, Alberto Motesi, que estuvo con nosotros ahorita en febrero predicando en Colombia con Cindy Jacobs, él escribió un libro que se llama 500 años después. Un libro muy hermoso, donde él analiza desde el punto de vista espiritual la problemática, ¿verdad?, de esos 500 años de intercambio de culturas. Y ahí uno entiende, ¿verdad?, lo que la Biblia dice en Éxodo capítulo 20. Los pecados de los padres pasan a los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Y crean culturas dentro de la cultura de las personas. A veces mucha gente queda con el odio, con el resentimiento. Y eso en el reino de Dios no funciona. No puede ser, tiene que ser limpiado. Entonces Dios me pasó a mí por un proceso de romper muchas formas de pensar y entender de que en el reino de los cielos, lo que dice aquí Efesios, es que Cristo murió para que las enemistades, el odio, el resentimiento, que muchas veces lo hemos heredado. Yo no entendía
cuando después traje a mi novia en ese tiempo y luego mi esposa y mi cuñada a la familia, ¿por qué la rechazaban a ellas? Si ellas no habían hecho nada. Pero es que tenemos que entender que en el pasado, lo que ocurrió en el pasado nos afecta a nosotros. Y tenemos que echar mano, queridos, de la sangre de Jesús. No hay otra. Esas cosas son peor que el cáncer. La amargura, el resentimiento, el odio es peor que es un veneno que va adentro. Y si no se limpia, produce muchos malos resultados. Pero qué bueno, queridos hermanos, que nosotros aquí, en esta ciudad, podemos ser testimonio. ¿Verdad? Nosotros tenemos en la iglesia un musulmán convertido y 3 judíos. A ver, ¿cómo se come eso? Si tú pones la televisión y te dice que los judíos y los musulmanes no pueden tratarse, que se odian a morir. Pero el reino de Dios es diferente. La Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz. Y en esta escritura lo dice muy claramente. Entonces todo empieza en el corazón. Si tú ganas la batalla del corazón, aunque la gente que esté afuera, aunque la gente con que tú trabajes aquí en Valencia esté en otro pensar, si tú tienes tu corazón limpio, si tú has podido sacar lo que has heredado, el sentimiento, la inferioridad, la superioridad, tú vas a tener victoria. Y como dijo Jesús en el Sermón del Monte, tú vas a poder amar a los que te odian, tú vas a poder bendecir a los que te maldicen, porque tú ya ganaste la batalla dentro de tu corazón. Tú entendiste de que ya no tenemos que cargar, ¿verdad?, lo que hemos heredado, sino tenemos la oportunidad de ser bendición. Por eso Jesús dice aquí, Él abolió las enemistades. Dice aquí, ¿para qué? Para crear un solo y nuevo hombre. Y Él ha hecho la paz. Yo le dije a Dios, cuando yo supe que Clara era para mí, le dije, Señor, yo quiero que nuestro matrimonio sea una señal profética dentro de esta iglesia, de que en el reino de los cielos tú nos has llamado a la reconciliación, tú nos has llamado a la unidad, tú nos has llamado, Señor, si no, entonces ¿de qué es diferente al mundo de la iglesia? Si la gente del mundo anda peleada, que no, que tú eres tal, que tú eres tal, llega a la iglesia y estamos en las mismas, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Entonces la gente dirá, para eso, ¿para qué me voy a hacer yo cristiano? Me quedo por fuera y sigo igual. Pero no es así. En el reino de Dios es un reino de amor. Y sí hay una diferencia. La gente que entra a una reunión cristiana tiene que ver que somos diferentes. Tiene que ver que hay una nueva manera de vivir y una esperanza. Y yo le dije al Señor, no importa lo que tengas que hacer conmigo, lo que quiero es que podamos ser una señal profética de reconciliación, de unidad y de perdón. Y así fuimos recorriendo ese camino, ¿verdad? Cuando llegaron nuestros hijos, tenemos 2 hijos, Andrés tenía 32, acaba de cumplir, y Carolina, ellos pudieron representar otra nación más. Ya son 3 naciones, Inglaterra, porque nacieron en Inglaterra. Y Dios nos dio un ministerio más adelante que se llama Familias Emmanuel a las Naciones. La palabra profética que Dios nos dio es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En la tierra donde Dios nos tiene, que es en Londres. Y estamos entendiendo de que Dios nos trae gente de diferentes naciones, porque Dios quiere dar un testimonio. Londres tiene muchísimas nacionalidades. Tú te vas a Londres, no hace falta que vayas ni a China, ni a India, ni a Latinoamérica, vas a encontrar de todo ahí. Chinos, árabes, musulmanes, gente de esta Europa, pues lo que tú quieras. Entonces Dios nos hace un testimonio de reconciliación. Tenemos gente en la iglesia que no habla español, tenemos gente que habla portugués, pero hemos entendido que Dios nos ha llamado a ser una familia, porque Dios en su presencia hace familia. Y aquí dice que mediante la cruz, verso 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Creo que esas son las buenas noticias que nosotros le podemos dar a la gente. Yo creo que uno entiende de que en el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? El hermano de Irán puede hacer una contribución tremenda a la iglesia que otro hermano no lo puede hacer. El hermano colombiano puede hacer una contribución que otro no puede hacer, y así sucesivamente.
Porque Dios nos ha hecho diferentes para enriquecer el cuerpo de Cristo. Amén. Dios nos ha hecho muy diferentes y en la variedad, en la diversidad integrada en el amor, hay mucha bendición. Entonces lo que yo quiero, hermanos, es animarles para que nosotros podamos caminar este camino de perdón, de reconciliación y de amor. Si nosotros lo ganamos adentro del corazón, si nosotros ganamos dentro de la iglesia esas batallas y ponemos el amor que cubre multitud de pecados y todas las faltas, creo que eso es lo que la gente de nuestra ciudad necesita ver. Ellos necesitan ver que dentro del reino de Dios las cosas son diferentes, que sí nos podemos integrar, que sí nos podemos amar. Y por el amor nuestro ellos van a entender de que realmente Cristo está en medio de nosotros. Esta es una ciudad llena de religiosidad. Hay gente que se mira a sí mismo y se ve muy grande delante de Dios. Les sobran buenas obras para ir al cielo. Pero nosotros sabemos que por ahí no vamos a ningún lado, ¿verdad? Solamente la sangre de Jesús es la que nos hace rectos y justos delante de Dios. Entonces ustedes están aquí con un propósito muy grande, que es lo opuesto de la religión, la relación. Para mostrarle a la gente de que vivimos enamorados de Jesús. Que esto no es cuestión de buenas obras, esto es cuestión de amor, de pasión por Dios. Y venir aquí a este lugar y encontrar el lugar lleno, me acordé de la parábola de las bodas. Le dijo, mándalos que vengan, invítalos hasta que se llene. ¿Verdad? Qué bendición. Ustedes no tienen idea cuántos años llevamos orando. Nosotros, con mi hermano, con mi hermana, para que Dios haga una obra grande aquí en Palencia, en la provincia, que algo sobrenatural, algo grande, Dios haga. Si tú estás aquí, aunque no seas de aquí, pues yo digo, qué privilegio, qué bendición. Nosotros no somos ingleses, pero Dios nos ha llevado a Londres. Y muchos pastores cuando hablan con nosotros nos dicen, Dios les ha traído con un propósito a nuestra nación. Nuestra nación necesita lo que Dios está haciendo a través de la gente no inglesa en nuestro país. Así que Dios, que es el rey, el soberano, Él mueve las fichas soberanamente, pero siempre con la agenda de Dios. Y la agenda de Dios, querido hermano, es que el reino de Dios avance y crezca. No sé si usted ha leído en Daniel, donde dice la Biblia que por encima de todos los reinos de la tierra, y Daniel estaba en la superpotencia de aquel tiempo, como consejero del rey, dice que sobre todos los reinos de la tierra se levantó un monte, y ese monte llegó a ser más grande que todos los montes, y ese monte hizo que dice que cayó una gran roca que destruyó todos los otros reinos. Así que el reino de Dios va en aumento. El reino de Dios se va a hacer tan grande que va a opacar todos los reinos de la tierra. Y nosotros, queridos hermanos, estamos en ese reino. Así que aunque los reinos de la tierra se zarandeen y, como dice Hebreos, se muevan, Dios hará que el reino inconmovible permanezca. Nosotros somos parte del reino de Dios. Y Dios nos ha dado esa consigna, ¿verdad? Que venga el reino. Ahora, yo he entendido de que el reino de Dios viene a la tierra a través de ti y de mí. La mayor manifestación para mí del reino de Dios sobre la tierra, ¿sabes cuál es? Un hogar que ama a Dios. Cuando hay una familia donde Dios es amado. La gente que vea eso va a ver la manifestación visible más grande del reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Nosotros somos los embajadores del reino de Dios. Y yo creo, queridos, de que lo mejor en España está todavía por venir. Hemos orado, hemos ayunado. Mira los años que han pasado, del año 77. Pero Dios no falla ninguna de sus promesas. Ninguna de sus promesas caerá en tierra. Dios es fiel. Y nosotros creemos que la gloria de Dios se va a manifestar de una manera muchísimo más grande aquí en esta tierra de Castilla, de Palencia. Él solamente está esperando que nosotros le digamos, Señor, trabaja en mí. Sigue puliéndome, sigue santificándome. Haz tu obra en mí, Señor. Él dijo, ¿te acuerdas lo que le dijo? Si alguno quiere ser mi discípulo,
Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo entiendo por este capítulo de Efesios 2 que la sangre de Jesús tenemos que aplicarla diariamente. Pablo dice, cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay muchas cosas de nosotros que tienen que morir todavía, muchas cosas. Y mi oración en estos días es lo que hizo David en el Salmo 19, líbrame Señor del pecado que me es oculto, líbrame de la soberbia. Es tremendo ver cómo el engaño, aún en los medios de comunicación, se propaga. Y muchas veces la iglesia está metida dentro del mismo engaño. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, cuidad que no os engañen. Cuidad que no os engañen. ¿Cómo vamos a evitar el engaño? Agarrándonos a las Escrituras y al Señor con todo nuestro corazón. Si nos agarramos a la Biblia, a la palabra de Dios, si no dejamos de meditarla y de leerla, nadie nos va a poder engañar. Porque el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Pero les quiero dejar, queridos hermanos, esta palabra. Nosotros necesitamos cada día limpiarnos para que las enemistades, los odios, los pleitos, las contiendas no tomen poseer en nosotros. A lo largo de mi vida cristiana he vivido momentos de mucha prueba. En una oportunidad preparé a un joven. Venía prácticamente separado de su esposa, de sus hijos. Llegó a Londres. Le dije, bueno, me dice, yo quiero que Dios me restaure. Y bueno, entonces entremos en un proceso. Él entendió, mandó llamar a su esposa, la trajo su hija. Lo entrené, le enseñé a predicar, le enseñé a visitar. Le enseñé prácticamente todo lo que yo sabía. Y cuando ya todo estaba bien y él estaba encarrilado, me dijo, yo he sido locutor en mi país. Bueno, vamos a encontrar una forma que tú puedas ejercer tu don para la radio en el ambiente cristiano. Entonces le conseguí una gente que se interesó en él, vio su talento, le invitaron a hacer programas de radio, de televisión. Cuando todo estaba ya bien, entonces me traicionó de una manera muy fuerte, terrible. Y en ese momento yo pude entender, queridos hermanos, de que tú no sabes cuándo la ofensa puede venir a tu corazón. A veces pasan cosas dentro de la iglesia que uno no las puede ni creer. Si mire lo que le pasó a Jesús con Judas. Y lo tenía ahí pegadito. Por eso Pablo dice a Timoteo, imposible que no haya tropiezos. Pero la cosa es, querido hermano, es que cuando venga la ofensa a tu vida, Dios pueda tener tu corazón limpio. Que no halle cabida el enojo, la ofensa, el resentimiento. No haya cabida en nosotros, porque decía un gran predicador de Sudáfrica, ¿sabes qué? Cuando tú y yo no perdonamos, es como cuando tú estás viendo un video y pones el botón de pausa. Hasta ahí se paró tu vida cristiana. Si yo no perdono, mi vida cristiana se pone en pausa. Puedo seguir todo el protocolo, vengo a la iglesia, doy mis diezmos, sirvo, soy líder, pero si no perdono, mi vida cristiana se pone en pausa. Por eso Jesucristo dijo, si nosotros no perdonamos, Él no nos puede perdonar. Y ese muchas veces lo que el diablo usa para llevarnos a una neutralización, a un pare. Pero nosotros estamos aquí, queridos hermanos, para dar un testimonio a esta ciudad de amor, de reconciliación. Si la gente de aquí, de Palencia, los castellanos, te tratan mal a ti, porque no eres de aquí, te miran mal por tu apariencia, o se sienten superiores a ti, tú tienes un privilegio más grande y es bendecirlos a ellos. Bendícelos, bendícelos. El que bendice siempre sale ganando, siempre. ¿Tú te has dado cuenta cuando lees Génesis que los grandes hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, siempre bendijeron? Las grandes bendiciones de la Biblia las encuentran en Génesis. Jacob, antes de morir, a cada uno de sus hijos le da una bendición. José bendice. El que bendice siempre sale ganando. Siempre sale ganando. Aleluya. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Vamos a tener un momento de oración. Mientras que Cándido estaba predicando, yo percibo de que hay varias personas que tienen problema con la ofensa, que su corazón no ha podido perdonar por lo que pasó.
que fueron tan difíciles las palabras que entraron por tus oídos, lo que tú viste, lo que tú encontraste, lo que te sorprendió, que tú has intentado perdonar y no has podido. El Señor me enseñó una fórmula. Cándido decía que si tú tienes la batalla ganada en tu corazón, ya tienes la victoria. Pero ¿cómo puede llegar a tu corazón el perdón si lo has intentado y no has podido? Hay una receta en la palabra de Dios y está en Mateo capítulo 5, versículo 44. Voy a explicártelo, pero porque el Señor me reveló esto y dije, Señor, esto no lo puedo hacer yo. Pero el Señor me dijo cómo hacerlo. Acuérdate una cosa, dice Proverbios 23, versículo 7, que si tú piensas en tu corazón algo, así eres tú. Si tú en tu corazón tienes la ofensa, es imposible que puedas evitar que otros lo noten. En tus ojos, en tu manera de hablar, así vas a ser tú. La ofensa va a salir por donde sea. Por eso es importante que nosotros podamos perdonar, no solamente porque el Padre no nos puede perdonar, sino porque todos los que nos rodean vamos a ser un tropiezo para ellos. Dice la palabra, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esta palabra enemigo para mí era muy fuerte. Y es amad a aquellos que tú no puedes amar. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo dije, Señor, ¿cómo puedo amar a alguien que siento que no puedo perdonar? ¿Y tú sabes lo que el Señor me dijo? Me dijo, dale la vuelta al versículo. Y yo dije, ¿cómo lo hago, Señor? Dijo, empieza orando por ellos. Dijo, Señor, eso sí lo puedo hacer. Intenta orar por aquel que te ha herido, por aquella persona que te ha mostrado algo que tú no esperabas. Aquella persona que si te la encuentras, tú no puedes mirarla a los ojos, sino que tienes que cambiarte de lugar. Empieza, Señor, dile al Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo, Señor, ayúdame tú. Que el Señor sepa que tu corazón está dispuesto, que tú quieres hacer, que tú quieres obedecer su palabra. Dile, Señor, me cuesta, me duele. Señor, mi mente no para de pensar una y otra vez lo mismo. Pero el Señor escucha tu corazón y Él te ayuda a perdonar. Él te dice, yo sé lo que hay en tu corazón, yo conozco tu dolor, yo conozco tus luchas con la ofensa, con el dolor, con la tristeza. Pero yo quiero ver tu corazón de que tú quieres obedecer mi palabra y es perdonar. Dile, Señor, enséñame a orar por esa persona. Y poco a poco, cuando tú buscas la presencia del Señor, el Señor te va a mostrar cómo orar por esa persona. Esa persona quizás no quiso nunca ofenderte, herirte, hacer lo que tú recibiste. Quizás fue tu padre o tu madre o un ser querido. Tú no sabes si esa persona recibió lo mismo que dio, porque esa persona, la persona que te ofendió, nunca pudo perdonar. Entonces ahora es el momento de que tú tengas misericordia de la persona que te hirió, de la persona que te ofendió. Y ahora no sabes si el Señor te use para que esa persona pueda perdonar a la persona que le ofendió a ella o a él. Cuando yo pude perdonar, el Señor me hizo instrumento para poder ayudar a otros a perdonar. Así es de que prepárate, porque si tú no has podido perdonar, es porque Dios tiene algo tremendo en tu vida para ser instrumento para ayudar a otros. Pero es importante que tu corazón pueda entender que si la palabra de Dios dice algo, es porque nos conviene para bendición. Luego dice hacerle bien. Cuando tú puedes orar, luego el Señor te va a poner en un pasito más, y es que puedas hacer bien a la persona. Para mí fue simplemente saludarla. La persona necesitaba entender de que yo no había cortado, no tenía división con esa persona, y que yo podía saludarle. Dije, Señor, ya puedo saludarle. Y luego bendecirle. Señor, ¿cómo puedo bendecir a una persona? El Señor te va a poner citas divinas, te va a poner oportunidades chiquitas, pequeñitas, que vas a poder dar ese pasito de hacerle bien. Y por último, amar. El Señor me llevó a través de estos 4 pasos
que tú vas a poder lograr.